Nunca le dije a mi hijo lo que guardaba en el trastero del centro de Madrid. Cuando se casó con Cayetana, me aseguré de que ella jamás encontrara la llave. Mientras estaba visitando a mi hermana en Galicia, mi hijo me llamó presa del pánico. Papá, ha encontrado tu trastero. Me dijo que estaba allí mismo con una cizalla. Llevaba 3 años esperando a que ella mostrara sus verdaderas intenciones, así que puse mi plan en marcha. Estaba sentado en la cocina de mi hermana Margarita, en una aldea cerca de Santiago de Compostela, cuando sonó mi móvil. El lacón con grelos estaba en la pota y acabábamos de abrir una botella de albariño cuando vi el nombre de Miguel parpadear en la pantalla. Mi hijo nunca interrumpía el tiempo en familia a menos que algo fuera mal. Miguel, respondí, sintiendo ya una opresión en el pecho. Papá, no sé cómo decirte esto, su voz temblaba. Cayetana ha encontrado tu trastero. El de la calle de Atocha. Está allí ahora mismo. Papá, tiene una cizalla. El encargado del centro de alquiler me llamó porque yo figuro como contacto de emergencia, pero ella le dijo que es tu nuera y que tiene tu permiso. La copa de vino se detuvo a mitad de camino hacia mis labios. 12 años. 12 años manteniendo esa unidad segura, protegiendo lo que Catalina había dejado atrás, esperando exactamente este momento que sabía que llegaría tarde o temprano. ¿Ha conseguido entrar ya? Mantuve la voz firme, aunque mi hermana me miraba con preocupación. No lo creo. El encargado la está entreteniendo, diciendo que necesita verificarlo contigo primero. Pero papá, está furiosa. Grita que tiene derechos por ser de la familia. ¿Qué hay ahí dentro que quiere tanto? Todo, pensé. Cada documento, cada salvaguarda, cada prueba que necesitaría para esta situación exacta. Miguel, necesito que me escuches con mucha atención. Llama a la Policía Nacional. Di que alguien está intentando forzar un trastero privado sin autorización. Luego llama a nuestro abogado, el señor Jiménez. Su número está en el cajón de mi escritorio en casa. Dile que ha llegado el momento. ¿El momento de qué? De fondo, pude oír la voz de Cayetana, aguda y exigente. ¿Es tu padre? Dile que sé que nos ha estado ocultando cosas. Tengo derecho a saber qué hay en nuestro trastero familiar. ¿Nuestro? Esas palabras hicieron que apretara la mandíbula. Papá, la voz de Miguel era pequeña ahora, incierta, ¿qué está pasando? Voy a reservar el próximo vuelo de Santiago a Madrid. No dejes que entre en esa unidad. Y hijo, hay cosas de las que tenemos que hablar. Cosas que tu madre me hizo prometer que te contaría cuando fuera el momento adecuado. Colgué e inmediatamente entré en la web de Iberia. Margarita me observaba con una mezcla de preocupación y entendimiento. Ella había conocido bien a Catalina, estuvo a su lado aquellas últimas semanas en el hospital cuando mi mujer me hizo jurar que protegería a nuestro hijo. Está pasando, ¿verdad? Dijo Margarita en voz baja. La chica finalmente ha mostrado sus verdaderas intenciones. Asentí, con los dedos temblorosos mientras introducía los datos de mi tarjeta para un vuelo que salía en 3 horas. Catalina lo predijo hace 12 años. Dijo que alguien vendría y vería a Miguel como una cuenta bancaria en lugar de como a una persona. El trastero había sido idea de ella. 6 meses antes de que el cáncer se la llevara, cuando aún tenía la mente clara para planificar, insistió en que lo alquiláramos. No para muebles o trastos viejos, sino para algo mucho más importante. Yo no estaré para protegerlo, me dijo una noche, con sus manos esqueléticas entre las mías, pero puedo protegerlo de todos modos. Pondremos todo lo importante en un lugar seguro. Documentos del fideicomiso, el testamento, copias de todos nuestros registros financieros. Y Fernando, quiero que lo escribas todo. Cada señal de alarma que veas, cada táctica que usen los manipuladores. Para que cuando alguien aparezca y Miguel no pueda verlo, tú tengas las pruebas.
tendrás todo lo necesario para salvarlo. Al principio pensé que era una paranoica. Nuestro hijo solo tenía 26 años entonces, era listo y capaz. Pero Catalina creció viendo cómo su propia madre lo perdía todo ante un padrastro que se casó con ella por dinero tras la muerte de su padre. Ella sabía cómo funcionaban estas cosas. Así que lo hicimos. Alquilamos una unidad con control de temperatura en el centro, la llenamos de documentos que detallaban cada protección que habíamos establecido. El fideicomiso irrevocable que contenía nuestra casa en el barrio de Salamanca, nuestra cartera de inversiones, el seguro de vida. Todo estructurado para que solo Miguel pudiera acceder, nunca un cónyuge. Y yo había mantenido un diario. 3 años de observaciones sobre Cayetana. Cada señal, cada manipulación, cada vez que empujaba los límites o hacía movimientos calculados hacia el patrimonio de nuestra familia. Lo documenté todo, sabiendo que algún día necesitaría pruebas para mostrarle a mi hijo lo que yo vi desde el primer día. Ese día finalmente había llegado. El vuelo de vuelta se me hizo eterno. 1 hora y cuarto de turbulencias y café malo mientras repasaba mentalmente los últimos 3 años. Supe que algo iba mal la primera vez que Miguel trajo a Cayetana a la cena del domingo. Fue en octubre, hace 3 años, y él irradiaba esa luz particular del primer amor. Papá, quiero presentarte a alguien especial. Cayetana llegó impecable. Ropa de yoga de diseño que probablemente costaba 300 euros. Su cabello rubio en un moño estratégicamente despeinado, trayendo una botella de vino que luego comprobé que costaba 80 euros. Para una primera cita con el padre de su novio, era excesivo. Señor Romero, es un honor, dijo con voz de miel. Miguel me ha hablado mucho de usted y de esta casa. Vaya. Barrio de Salamanca, ¿verdad? Estas propiedades deben valer una fortuna ahora, ¿más de 2 millones? Primera señal de alarma. ¿Quién pregunta por el valor inmobiliario en una primera cena? Durante la comida, me acribilló a preguntas disfrazadas de cortesía. ¿A qué me dedicaba antes de jubilarme? Seguros. Qué interesante, debió de ser lucrativo. Y Miguel mencionó que estuvo casado. Siento mucho su pérdida. ¿Su esposa también trabajaba? Estaba evaluando, calculando, construyendo un mapa financiero de nuestra familia. Y Miguel, pobre Miguel, no podía verlo. Solo veía a una mujer hermosa interesada en su vida. En los siguientes 6 meses, las tácticas de Cayetana se volvieron más claras. Empezó a sugerir que Miguel debería hablar conmigo sobre la planificación financiera. ¿No quería saber qué heredaría algún día? ¿No era responsable entender el patrimonio familiar? Miguel me lo mencionó un domingo. Cayetana cree que deberíamos discutir tu plan de sucesión, papá. Dice que las parejas necesitan entender su futuro financiero juntos. Llevaban saliendo 8 meses. Tu futuro conmigo es que construyas tu propia carrera y tus ahorros, dije con cuidado. Tal como hice yo, tal como hizo tu madre. Vi el destello de molestia en su rostro. Cayetana había estado trabajando en él, haciéndole sentir que yo era reservado y controlador. Cuando Miguel me dijo que iba a proponerle matrimonio, se me encogió el corazón. El anillo que me enseñó costó 12.000 euros. Dinero que había ahorrado de su trabajo en la gestora de fondos. Vi la esperanza en sus ojos. Me alegro por ti, hijo, le dije. Y lo decía en serio. Quería que fuera feliz, pero sabía que Cayetana no le daría eso. La boda fue excesiva. Cayetana insistió en el Hotel Riz, un lugar que costó 60.000 euros. Las flores, 18.000. Su vestido costó 12.000 y se compró otros 2 para la recepción. Miguel luchó para pagar su parte, demasiado orgulloso para pedirme ayuda. Yo les regalé 30.000 euros como regalo de bodas, viendo cómo los ojos de Cayetana se iluminaban mientras calculaba lo que eso decía sobre mi patrimonio total.
Pero también hice algo más. Llamé al señor Jiménez y me aseguré de que cada documento fuera blindado. Luego insistí en unas capitulaciones matrimoniales. Es una práctica estándar para familias con patrimonios de cierto valor, les explicó el abogado en su despacho de la calle Velázquez. No es nada personal, solo protección para activos anteriores al matrimonio. Cayetana las firmó casi sin mirar, probablemente pensando que era un trámite y que tendría años para convencer a Miguel de cambiar las cosas. Se equivocaba. Tras la boda, las cosas escalaron. Se mudaron al piso de Miguel cerca de Retiro, el que compró antes de conocerla. A los 2 meses, Cayetana empezó a quejarse. Era pequeño, ruidoso, lejos de su centro de estética en Chamberí. Deberíamos mudarnos con tu padre, sugirió a Miguel lo suficientemente alto para que yo la oyera. Mira todo este espacio que no usa. Y Fernando, te haces mayor. ¿No sería bonito tener a la familia cerca? Lo corté de raíz. La casa se queda como está. Cuando yo no esté, será de Miguel. Pero mientras respire, es mi espacio. La sonrisa de Cayetana se congeló. Ahí fue cuando empecé el diario en serio. Cada conversación, cada intento de manipulación. Todo en un cuaderno de cuero que vivía en el trastero de Atocha. El avión aterrizó en Barajas pasadas las 9 de la noche. Cogí mi maleta de mano y fui directo al parking. Mi móvil no paraba de vibrar. Ha venido la policía. Cayetana está furiosa. Dice que eres un paranoico. ¿Quieres saber qué le ocultas? Papá, ¿podemos hablar cuando llegues? Estoy confundido. Conduje por la M30. Madrid brillaba bajo el cielo oscuro. Primero, revisar el trastero. Luego, llamar a Jiménez. Y finalmente, sentar a Miguel y enseñarle todo. Cuando llegué a la casa del barrio de Salamanca, ambos coches estaban allí. El sensato utilitario de Miguel y el BMW X5 de Cayetana, ese para el que convenció a Miguel de avalar un préstamo de 80.000 euros a los 9 meses de casados. Las cuotas, incluyendo el seguro, eran de 1.400 euros al mes. Dinero que salía del sueldo de Miguel mientras ella no aportaba nada. Me senté en el coche un momento para cobrar fuerzas. La voz de Catalina resonó en mi memoria. Eres más fuerte de lo que crees, Fernando. Protege a nuestro chico. La puerta principal se abrió antes de que pudiera sacar la llave. Miguel estaba allí, agotado, con la corbata floja y el pelo desordenado. Parecía haber envejecido 5 años en un solo día. Papá, dijo en voz baja, está esperando en el salón. Detrás de él apareció Cayetana. Vestía informal, pero su jersey de cachemira de 400 euros decía lo contrario. Parecía alguien preparándose para la batalla. Fernando, dijo con una dulzura falsa que goteaba veneno, tenemos que hablar sobre la confianza y la transparencia en esta familia. Entré en mi propia casa, la que Catalina y yo compramos hace 40 años. Sí, dije con calma, creo que debemos hacerlo. Nos sentamos en el salón como piezas en un tablero de ajedrez. Yo ocupé mi sillón de cuero habitual. Miguel se sentó en el borde del sofá, como si fuera a salir corriendo. Cayetana se adueñó del otro extremo, con una postura perfecta y controlada. Seamos directos, dijo Cayetana. Sé lo del trastero. Sé que has estado ocultando cosas a tu propia familia. Documentos financieros, escrituras. Cosas que afectan al futuro de Miguel. Eso no es ser reservado, Fernando, eso es ser controlador. Los documentos sobre el patrimonio familiar se guardan bajo llave, respondí. Eso es ser responsable. ¿Seguro ante tu hijo? Arqueó una ceja. ¿O seguro ante mí? Miguel miraba sus manos con la mandíbula apretada. Ante ambos, dije, decidiendo que no tenía sentido fingir.
El fideicomiso fue establecido por Catalina antes de morir. Protege los activos para el futuro de Miguel. Activos que permanecen separados de los bienes gananciales. La risa de Cayetana fue fría. ¿Bienes gananciales? ¿Quieres decir que te aseguraste de que yo nunca tuviera derecho al dinero de esta familia? Me aseguré de que el legado que Catalina y yo construimos llegara a nuestro hijo exactamente como ella quería. Papá, Miguel finalmente habló, deberías haberlo dicho. Tenía derecho a saberlo. El dolor en su voz me dolió más que cualquier acusación de Cayetana. Esto era lo que más temía. No su ira, sino el sentimiento de traición de mi hijo. Tienes razón, dije mirándole a los ojos. Debí explicarlo antes. Tu madre y yo establecimos estas protecciones porque ella vio a su propia madre perderlo todo. Me hizo prometer que nunca te pasaría a ti. ¿Y estabas esperando a ver si el matrimonio fallaba para mantener tu preciado control? Se mofó Cayetana. Estaba esperando a ver tus verdaderas intenciones. Y hoy, cuando has intentado entrar en mi propiedad privada con una cizalla, las has dejado muy claras. Tengo derecho a saber qué afecta al futuro de mi marido. Gritó ella, roja de rabia. No tienes ningún derecho sobre activos que no has ganado y que nunca ganarás, repliqué. Todo en ese trastero está diseñado para que nuestro hijo sea cuidado por gente que le quiere a él, no por gente que quiere lo que él representa. Eso no es verdad, dijo Miguel, pero su voz vaciló. Cayetana se giró hacia él, suavizando su expresión. Miguel, cariño, tu padre te ha estado manipulando toda la vida. ¿No lo ves? Intenta controlarte incluso ahora, intenta separarnos. Lo veo perfectamente, dije. Veo que a los 6 meses de la boda, convenciste a Miguel para avalar un préstamo de 80.000 euros por un coche. Un coche que tú elegiste, que tú conduces y que él paga. Miguel levantó la cabeza. ¿Cómo sabes la cantidad exacta? Porque presto atención a mi hijo. Noto cuando deja de hablar de ahorrar para una casa porque de repente todo su dinero se va a otro sitio. Noto cuando está cansado porque hace horas extra para cubrir gastos que no deberían existir. Necesitábamos un coche fiable, protestó Cayetana. ¿Necesitabais un BMW? Mantuve la voz nivelada. Miguel, ¿cuánto es la letra mensual? 1.400, admitió en un susurro. ¿Y qué pagabas por tu coche antes? 450. O sea, pagas 950 euros extra al mes porque Cayetana necesitaba un coche de lujo. ¿Qué más necesitabas, Cayetana? ¿La bicicleta estática de 3.000 euros? ¿Los muebles de diseño de 12.000? ¿El viaje a las Maldivas del año pasado de 9.000? Estaba construyendo una vida bonita para nosotros, dijo ella a la defensiva. Estabas gastando dinero que no era tuyo. Saqué mi móvil y abrí un correo. He hablado con el señor Jiménez. Me ha confirmado que las capitulaciones que firmaste antes de la boda son completamente válidas en España. Cayetana se quedó muy quieta. ¿Qué capitulaciones? Las que firmaste 3 días antes de la boda en el despacho de la calle Velázquez. Las que especifican que todos los activos del fideicomiso familiar son bienes privativos y que, en caso de divorcio, no tienes derecho a nada anterior al matrimonio. Vi cómo la sangre desaparecía de su rostro. Las había firmado sin leerlas, pensando que eran un simple trámite. Me engañaste, susurró. Protegí a mi hijo. Miguel nos miraba a ambos como si fuéramos desconocidos. No entiendo, Cayetana. Tú sabías lo de las capitulaciones. Hablamos de ello. Pensé que era una formalidad. No pensé que tu padre intentara dejarme fuera de todo. Gritó ella. De todo lo que nunca fue tuyo, corregí. El piso del barrio de Salamanca está a nombre del fideicomiso. La cartera de inversión también.
Mi seguro de vida tiene a Miguel como único beneficiario a través del fideicomiso. Aunque me pasara algo mañana, no verías un céntimo. El silencio era asfixiante. Saqué el diario de cuero de mi bolsa. He documentado cada intento de manipulación durante 3 años. Escucha. 15 de octubre, primera cena. Estos pisos deben valer más de 2 millones. Tasaste la casa antes de probar la comida. 23 de marzo, sugirió que Miguel preguntara por el testamento. Llevabais 8 meses. 9 de julio, publicó fotos de mi salón en Instagram etiquetando la ubicación como si fuera su casa. Estabas creando una narrativa de riqueza para tus seguidores. Eso es de locos, dijo Cayetana con voz temblorosa. Me has estado espiando. He estado protegiendo a mi hijo de una cazafortunas. Y tengo más. Estos son mensajes directos de tu Instagram. No lo sabes, pero cuando te conectas a mi red Wi-Fi aquí, permiten monitorizar el uso de la red, y así fue como vi tus conexiones constantes a ciertos portales. Le escribiste a tu amiga hace 6 meses. El viejo está forrado pero es un paranoico. Miguel ni sabe lo que tienen. Me llevará tiempo, pero lo conseguiré. Miguel hizo un sonido de puro dolor. Y el mes pasado, continué, buscaste en Google cómo impugnar un fideicomiso en España y derechos del cónyuge sobre herencias. Miguel, no dejes que nos haga esto. Cayetana estaba desesperada. Intenta destruir nuestro matrimonio. Pero Miguel estaba mirando su propio móvil. Tus mensajes con tu amiga. Su voz sonaba hueca. Puedo verlos en tu iPad, está sincronizado, Cayetana. Hay docenas de mensajes sobre dinero. Sobre cómo ibas a presionarme para que mi padre pusiera la casa a mi nombre. Sobre cómo solo tenías que jugar a largo plazo. Ella intentó quitarle el móvil, pero él se apartó. Dios mío, este es de la semana pasada. Fernando se va a Galicia 5 días. Momento perfecto para mirar qué hay en el trastero. Sabré cómo jugar mis cartas. ¿Puedo explicarlo? Empezó ella. ¿Alguna vez buscaste trabajo de verdad? Preguntó Miguel con la voz rota. Me dijiste que tenías entrevistas de marketing. No has trabajado ni un solo día desde la boda, añadí yo. Has pasado 3 años gastando su dinero sin aportar nada. Miguel se hundió en el sofá con la cabeza entre las manos. Su esposa lo veía como un medio para un fin. Creo que tienes que irte, Cayetana, dijo Miguel en voz baja. ¿Qué? Haz las maletas y vete. Vete con tu hermana o a un hotel. Necesito que salgas para poder pensar. Esta es mi casa. Gritó ella, perdiendo toda la fachada. Estamos casados, no puedes echarme. En realidad, dije yo, el piso está a nombre de Miguel desde antes de conocerte. No tienes ningún derecho legal sobre él. Ella me miró con puro odio. Tú también te encargaste de eso. Conozco cada activo de mi hijo. Eso no es control, Cayetana. Eso es ser un padre precavido. Ella miró a su alrededor y, por primera vez, vi miedo real en sus ojos. Había perdido. Si me voy ahora, no voy a volver, amenazó como último recurso. Miguel la miró con lágrimas en los ojos. Lo sé. El sonido de las ruedas de la maleta de Cayetana sobre el parqué resonó como un mazo. Era casi medianoche. Miguel la veía desde lo alto de la escalera mientras ella empaquetaba 3 años de matrimonio en 2 maletas. Dio portazos. Se oían sus pasos furiosos. Se tomó su tiempo, esperando que Miguel cediera. No lo hizo. Cuando bajó, no se parecía en nada a la mujer pulcra que entró en nuestras vidas. Tenía el pelo revuelto y el rímel corrido. Miguel, necesito dinero para un hotel. Él sacó su cartera y le entregó 100 euros.
Con eso tienes para una noche en una pensión. En la cuenta conjunta hay 1.400 euros. Cógelos, es lo que hay. ¿Esto es lo que me das? Rió amargamente. Algún día te darás cuenta de que tu padre te ha envenenado contra mí. Abrió la puerta y el aire frío de noviembre de Madrid entró de golpe. Se fue. Segundos después, oímos su BMW arrancar y perderse en la noche. El silencio que quedó era ensordecedor. Miguel se derrumbó en el primer escalón de la escalera, llorando desconsoladamente. Me senté a su lado y me abrazó como cuando era un niño. Soy un estúpido, papá, sollozó. ¿Cómo no lo vi? La querías. El amor nos hace ver lo que queremos ver. 3 años tirados a la basura con alguien que solo me usaba. No han sido tirados, hijo. Has aprendido sobre la gente y sobre ti mismo. Eso no es desperdicio, es vida. Se secó los ojos. Intentaste advertirme. Sentía tu desaprobación y me decía que era sobreprotector. Pero tú la calaste desde el principio. Tengo más años y la ventaja de no estar enamorado de ella. Él soltó una risa temblorosa. Mamá también lo habría visto, ¿verdad? Tu madre la habría calado antes de que cruzara el umbral. Nos quedamos allí un rato. Luego Miguel dijo: Cuéntame lo del trastero. Cuéntame todo lo que mamá planeó. Sin más secretos. Y se lo conté. Como Catalina pasó sus últimos meses planeando un futuro del que no formaría parte. Cómo trabajó con el señor Jiménez para crear algo inquebrantable para protegerle de gente así. El fideicomiso vale unos 1,8 millones de euros en total, le dije. Miguel abrió mucho los ojos. ¿Tanto? Tu madre era brillante con el dinero. Vivíamos modestamente e invertíamos con cuidado. Solo esta casa vale ya casi 1 millón. Todo pasará a ti cuando yo muera o cuando decida transferir el control. Planeamos hacerlo a tus 40, pero creo que deberíamos ver a Jiménez antes. ¿Y las capitulaciones habrían aguantado si hubiéramos seguido casados? Totalmente. Jiménez las hizo blindadas. Aunque hubierais estado casados 50 años, los activos del fideicomiso habrían seguido siendo bienes privativos. Ella nunca habría podido tocarlos. Por eso estaba tan desesperada por entrar en el trastero, quería saber qué teníamos. Al día siguiente, fuimos al trastero de la calle de Atocha. El encargado nos recibió con alivio. Señor Romero, qué bien que ha vuelto. Esa mujer ayer se puso muy agresiva. Metí el código 070352. El cumpleaños de Catalina. La unidad estaba organizada meticulosamente. Archivadores con registros financieros, escrituras, seguros. Pero lo que atrajo la atención de Miguel fue la otra pared. Estanterías con álbumes de fotos, cajas con las joyas de Catalina, sus libros favoritos, sus acuarelas. Lo guardaste todo, dijo Miguel emocionado. No podía dejarlo ir. Este era mi espacio para recordarla. Por eso no quería a nadie aquí. No estaba listo para compartirlo. Miguel abrió un archivador. En la parte delantera había un sobresellado con su nombre. ¿Qué es esto? Una carta. La escribió 2 semanas antes de morir. Me dijo que te la diera cuando estuvieras listo. Sus manos temblaban mientras la leía. Lloró en silencio. Cuando terminó, me miró. Ella lo sabía. Incluso entonces, sabía que necesitaría protección. Tu madre entendía el mundo, Miguel. Lo bueno y lo malo. Y te quería lo suficiente para prepararte para ambos. Pasaron 6 meses desde aquella noche en que el BMW de Cayetana desapareció por las calles de Madrid. El proceso de divorcio fue rápido,
gracias a la precisión quirúrgica del señor Jiménez y a esas capitulaciones matrimoniales que ella firmó despreocupadamente. Cayetana intentó patalear, buscó abogados que intentaron alegar falta de transparencia o coacción en la firma, pero no tenían nada que hacer. Se fue con los 1.400 euros que Miguel le dio y el coche, cuyas cuotas pronto descubrió que no podía pagar sin el sueldo de mi hijo. Miguel se mudó conmigo a la casa del barrio de Salamanca por un tiempo. Al principio, el silencio de la casa le pesaba, pero poco a poco, los domingos volvieron a ser lo que debían ser. Tiempo de familia, sin cálculos financieros sobre la mesa. Un domingo de mayo, mientras tomábamos un café en la terraza, Miguel me miró de forma diferente. He conocido a alguien, papá. Sentí un pequeño escalofrío, un reflejo condicionado. Ah, sí. Pregunté intentando sonar neutral. ¿Y cómo es? Se llama Raquel. Es profesora en un instituto público en Vallecas. La conocí en una librería en Callao. Estábamos los dos intentando alcanzar el mismo ejemplar de un libro de historia. Suena a escena de película, sonreí. Lo mejor fue la primera cita, papá. Fuimos a tomar unas cañas por la Latina. Cuando llegó la cuenta, no me dejó pagarla entera. Insistió en que íbamos a medias. Dijo que ella se pagaba sus vicios. Meses después, conocí a Raquel. No traía vino de 80 euros, sino un bizcocho que ella misma había horneado y una sonrisa que me recordó, de una manera extraña y dulce, a la de Catalina. No preguntó por los techos altos de la casa ni por el valor del suelo en el distrito de Salamanca. Preguntó por las fotos de las paredes, por la historia de nuestra familia, por quién era esa mujer de ojos brillantes que aparecía en los retratos. Era Catalina, dijo Miguel con orgullo. La mujer que planeó todo esto para que yo estuviera bien hoy. Aquella noche, después de que se marcharan, volví al trastero de la calle de Atocha una última vez. No para esconder nada, sino para organizar el legado. Decidimos usar parte de los fondos del fideicomiso que no necesitábamos para crear una beca en la Universidad Complutense, destinada a estudiantes que, como Miguel en su día, habían perdido a uno de sus padres y necesitaban un empujón para empezar. Cerré la puerta metálica y giré la llave. Ya no era un búnker contra los cazafortunas, era simplemente un almacén de recuerdos. Caminé de vuelta a casa, pasando por delante de la foto de Catalina que tengo sobre la chimenea. En esa foto tenía 35 años, su sonrisa era radiante y sus ojos estaban llenos de vida. Lo logramos, le dije en voz baja. Él está bien. Va a estar perfectamente. Y casi pude oír su respuesta, esa mezcla de alivio y orgullo que siempre mostraba cuando nuestros planes salían bien. Se había ido hace 12 años, pero nunca nos dejó del todo. Estaba en cada activo protegido, en cada lección que Miguel había aprendido, en cada cena de domingo que compartíamos. Cayetana se marchó sin nada porque nunca entendió lo que realmente importaba. Vio la casa, las cuentas, las inversiones, y pensó que ese era el tesoro. Se perdió la verdadera riqueza por completo. Al subir las escaleras esa noche, pensé en el nuevo comienzo de Miguel, en Raquel, la profesora que pagaba su propio café, y en la beca que ayudaría a chicos que habían perdido lo que Miguel perdió. La cerradura del trastero estaba segura, pero lo que protegía ya no eran solo documentos. Era un amor que sobrevivió a la muerte, una sabiduría transmitida, un carácter que no podía comprarse ni venderse. Y al final, ese era el único legado que realmente importaba. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me olvidé el móvil en el restaurante tras una cena con mi hijo. Cuando regresé, el sumiller cerró la puerta con llave y me susurró. Quédese tranquilo. Voy a enseñarle las imágenes de la cámara que hay sobre su mesa,
pero prométame que no se va a desmayar. Lo que hizo mi hijo en ese video me dejó de rodillas. Durante 6 meses, mi hijo me había estado envenenando, riéndose mientras yo perdía mis sentidos, planeando robarme un legado de 110 millones de euros. Él pensaba que me estaba muriendo, pero no tenía ni idea de que esto era solo el principio. Lo que hice en los 5 días siguientes lo cambió todo. Me llamo Theo Beaumont, y a mis 66 años, soy el propietario de las bodegas Beaumont en La Rioja Alavesa. Cuando regresé al restaurante Arsac 20 minutos más tarde, la camarera me recibió en la puerta. Elena Basurco, rezaba su placa. Pero en lugar de entregarme el teléfono, cerró la puerta tras de mí. Señor Beaumont, susurró, tiene que ver algo. Sus manos temblaban mientras me guiaba a través del comedor vacío hasta un estrecho almacén. Mi teléfono estaba junto a un monitor de seguridad, olvidado. Elena puso las imágenes de esa noche, sus dedos temblaban sobre el teclado. Podría perder mi trabajo por esto, dijo, pero no puedo callarme. La pantalla mostraba la mesa 12, mi mesa, la cena que había terminado hacía una hora. Permítanme retroceder. Esa misma noche, me costaba saborear un gran reserva de 180 euros. El vino debía ser magnífico, un vino de autor con 96 puntos en la guía Peñín. Pero para mí, era solo líquido. Las notas complejas que debería haber captado eran fantasmas. Papá, tienes un aspecto horrible, dijo Benjamín, inclinándose hacia adelante con una preocupación fingida en su rostro. Mi hijo, de 35 años, era el director comercial de las bodegas Beaumont. Estos mareos están empeorando, añadí. A su lado, Francesca sintió. Mi nuera iba envuelta en seda esmeralda y demasiado oro. El médico me había dicho. Es una degeneración propia de la edad, Theo. Tienes que dar un paso atrás antes de que ocurra algo grave. La habitación se balanceaba cada vez que giraba la cabeza. Llevaba meses perdiendo el sentido del olfato y el del gusto le siguió. Los mareos llegaban en oleadas, imprevisibles y aterradores. A mi edad, quizá tuvieran razón, quizá mi cuerpo se estaba rindiendo. Los papeles de los poderes notariales, dijo Benjamín con suavidad. Fírmalos la semana que viene. Déjame a mí la gestión diaria. Por fin podrás descansar. Había dedicado 40 años a construir esa bodega. 3 generaciones de sangre Beaumont en esa tierra de la Guardia. Pero ya no podía ni catar mis propios vinos. Me había desmayado 2 veces en el último mes. Está bien, dije. Firmaré la semana que viene. El alivio en el rostro de Benjamín debería haberme reconfortado. En su lugar, algo frío se instaló en mi pecho. Terminamos la cena. Me dejé el móvil sobre la mesa y no me di cuenta hasta que estaba a mitad de camino a casa. Regresé, esperando solo recuperar el aparato. Elena Basurco me dio la verdad en su lugar. En el monitor, vi la repetición de la cena. Me vi levantarme e ir hacia el baño. En el momento en que me di la vuelta, Benjamín se movió, rápido y practicado. Metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño frasco de líquido transparente. Lo destapó con el pulgar y lo vertió en mi copa de vino, la misma de la que bebí al regresar. Francesca lo vio. No lo detuvo. Giró su cuerpo para ocultarlo de la vista y sonrió. Pero eso no fue lo peor. Después de que me sentara y bebiera, tras hacer una mueca por el sabor que apenas podía detectar, Benjamín esperó a que yo mirara hacia otro lado. Entonces, encogió los hombros y dejó que su cabeza se tambaleara, imitando mi temblor. Su rostro se retorció en una parodia cruel de mi confusión, y Francesca se rió. En el video no se oía nada, pero era inconfundible. Mi propio hijo envenenándome, burlándose de mí. Mis rodillas cedieron. Caí al suelo de aquel almacén mientras las manos de Elena me sostenían por los hombros. Lo siento mucho, repetía ella una y otra vez.
No sé cómo logré salir de allí. Elena me ayudó a cruzar el aparcamiento mientras yo apretaba el móvil con una mano que no dejaba de temblar. El aire de la noche debería haber olido a jazmín. Los jardines de los alrededores eran famosos por ello. Pero yo no olía nada, solo el vacío donde solían estar mis sentidos. No puede conducir así, dijo Elena. ¿Estoy bien? No lo está, su rostro joven se veía firme bajo las luces del parking. ¿Qué va a hacer? Un solo pensamiento quemaba a través de la conmoción. Tenía 5 días. La Junta General de Accionistas era el viernes. Si no hacía nada para la semana que viene, Benjamín lo controlaría todo. Para el mes siguiente, me habrían encerrado en algún piso de la costa mientras mi hijo destruía 40 años de trabajo. Esto termina el viernes, dije. Las palabras me sorprendieron por su firmeza. Había visto a mi hijo envenenarme, le había visto reírse de ello. Cualquier enfermedad que creía tener, cualquier degeneración diagnosticada, era una mentira. Benjamín me había estado envenenando durante meses para debilitarme lo suficiente como para que renunciara a la obra de mi vida. Pero tenía 5 días. 5 días para descubrir qué había usado, por qué lo había hecho y cómo detenerlo. 5 días para salvar todo lo que mi familia había construido durante 3 generaciones. Elena Basurco me apretó el brazo. Dígame cómo puedo ayudar. Aún no tenía una respuesta, pero allí de pie, con la traición fresca como una herida abierta, sabía una cosa con absoluta claridad. Esto terminaría el viernes. El laboratorio de la casa de campo olía a mi padre. A roble, a alcohol de limpieza y a 40 años de trabajo meticuloso destilados en trazas químicas. Era pasada la medianoche cuando abrí la puerta, pero dormir no era una opción. No después de ver a mi propio hijo envenenarme ante la cámara. Las luces fluorescentes zumbaron sobre mi cabeza, iluminando el equipo que mi abuelo había traído de Francia. Probetas de vidrio y serpentines de destilación de cobre, pulidos por el uso de 3 generaciones. Aquella noche necesitaba que me dijeran exactamente cómo me estaba matando Benjamín. Corté con tijeras quirúrgicas la tela manchada de vino de la manga de mi chaqueta y la coloqué en un tubo de ensayo. Añadí disolvente, lo sellé y lo agité. La mancha se disolvió en un líquido turbio. Mientras se procesaba, saqué los libros de toxicología que no había abierto desde mis tiempos de posgrado en la Universidad de Davis. Si había veneno en mi organismo, el desglose químico lo revelaría. Todo deja rastro, incluso la traición. El equipo de cromatografía tardó 90 minutos en calentarse y analizar la muestra. Pasé ese tiempo caminando por el laboratorio, con la mente repasando posibilidades. ¿Qué compuesto podía destruir el gusto y el olfato sin matar directamente? ¿Qué haría que un médico diagnosticara una degeneración senil en lugar de un envenenamiento? Cuando por fin salió el informe, tuve mi respuesta. 2 picos químicos, nítidos e inconfundibles. Quelante de zinc, un compuesto que se une al zinc en el torrente sanguíneo y lo elimina a través de los riñones, y un bloqueador de receptores de sulfitos, química industrial utilizada en las pruebas de producción de vino, nunca destinada al consumo humano. Juntos eran brillantes. Malvados, pero brillantes. La deficiencia de zinc destruía el gusto y el olfato, imitando gradualmente el envejecimiento natural. El bloqueador de sulfitos atacaba específicamente los receptores que detectan los compuestos del vino, saboteando el único sentido sobre el que había construido toda mi vida. No estaba perdiendo el paladar por la edad, sino porque Benjamín lo estaba desmantelando sistemáticamente. El descubrimiento más importante. Ambos compuestos eran temporales. Si dejaba de exponerme y me suplementaba con zinc, mis sentidos volverían lenta pero completamente. Benjamín no me quería muerto, me quería roto, confundido, lo suficientemente desesperado como para cederle por escrito todo lo que yo había construido. Salí del laboratorio y fui a la casa principal.
Benjamín y Francesca se habían ido a su piso de San Sebastián después de la cena. Mantienen un lugar en la ciudad y visitan la finca 3 o 4 veces por semana. La casa era mía. Empecé por la cocina. Los botes de vitaminas que Benjamín me había dado hacía 3 meses estaban alegremente colocados en el armario. Fuerza de la naturaleza. Fórmula de apoyo de zinc para tu salud, papá. Despegué la etiqueta. Debajo, en un austero color negro y rojo, decía: Vint Global, División de Soluciones Industriales, lote de muestra alfa 7. No eran vitaminas. Era el veneno mismo reempaquetado. En el antiguo dormitorio de Benjamín encontré más viales vacíos en la papelera del baño, cada uno con el mismo logotipo. Propiedad de Vint Global, prohibida su reventa. Alguien se los estaba suministrando. Alguien con acceso a productos químicos industriales y una ausencia total de conciencia. El cajón de su escritorio guardaba la pieza final. Deudas de juego. Recibos de casinos de Biarritz, San Remo y Madrid. Extractos de tarjetas de crédito con adelantos de efectivo rodeados en un rojo desesperado. 2,8 millones de euros. Fecha de pago en 90 días, 3 meses el mismo plazo que mis síntomas. Si yo firmaba la semana que viene, Benjamín controlaría una bodega valorada en 110 millones de euros. Más que suficiente para limpiar sus deudas. Más que suficiente para justificar la destrucción de su padre en el proceso. Me senté en el viejo escritorio de mi padre, rodeado de pruebas. Detrás de mí, la fotografía de Catherine sonreía desde su estante, su rostro alegre congelado hace 20 años en esta misma habitación. No podía afrontar esto solo. Benjamín tenía un socio. Alguien en Vint Global que le había proporcionado los compuestos y le había ayudado a planearlo. Necesitaba la ayuda de alguien en quien confiara absolutamente. Busqué en mi teléfono el número de Martín Castro. Respondió al segundo tono con voz ronca. Teo. Son las 3 de la mañana. Necesito que vengas a la finca, dije. Ahora. Y Martín. No se lo digas a nadie. Silencio. Luego. Estaré allí en 20 minutos. Colgué y miré los viales alineados en mi escritorio. Vint Global. Para el viernes sabría quiénes eran, y ellos aprenderían lo que pasa cuando vas a por un Beaumont. El sábado por la mañana, hice la llamada que pondría todo en movimiento. Mi voz temblaba, no por debilidad, sino por el esfuerzo de parecer vulnerable. Benjamín, no puedo esperar hasta la semana que viene. Ven hoy, trae los papeles. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Papá. ¿Estás seguro? Suenas. Comenzó él, con cautela. Me he despertado y no podía ni oler el café, dejé que mi voz se quebrara. Nada. Ni rastro de amargor. Todo se ha ido, hijo. Escuché una conversación amortiguada de su lado. Cuando Benjamín volvió al teléfono, su voz era suave, con una excitación apenas contenida. Estaremos allí a las 2. Gracias, papá. Hice que mis palabras sonaran a rendición. Solo quiero que esto acabe. Llegó puntualmente a las 2 con Francesca y una caja de una pastelería fina de Logroño. Los documentos del poder notarial estaban impecables dentro de una carpeta de cuero. Los recibí en bata de baño, dejando que mi mano temblara visiblemente al apoyarme en el marco de la puerta. Los ojos de Benjamín brillaron. Papá, tienes un aspecto terrible. Me siento fatal, respondí mientras caminaba arrastrando los pies hacia el salón. ¿Qué es ese olor? Algo se quema. Francesca dejó la caja sobre la mesa de centro. Es tarta de chocolate, Teo. Tu favorita. Me incliné sobre ella y retrocedí bruscamente. Eso no es chocolate. Huele a neumático quemado, a productos químicos.
¿Estáis intentando envenenarme? La mano de Benjamín buscó mi hombro con una firmeza hipócrita. Papá, tu nariz está confundida. Firmemos esto para que puedas descansar de una vez. Extendió los documentos sobre la mesa. Un poder notarial general en papel color crema con el sello de su abogado en la parte inferior. Mi nombre esperaba una firma. Alargué la mano hacia el bolígrafo, fingí buscar mis gafas de lectura y las tiré al suelo. Al intentar incorporarme, mi codo golpeó la jarra de agua de cristal. El cristal chocó contra la caoba. El agua inundó los documentos, la tinta empezó a correrse y el sello a disolverse. Benjamín se lanzó hacia adelante, pero fue demasiado tarde. El poder notarial estaba arruinado. Lo siento, dije con voz trémula. Mis manos ya no funcionan. Él se quedó de pie sujetando el papel empapado, con el rostro pasando por una transición de rabia contenida a una paciencia forzada. No pasa nada, dijo entre dientes. Imprimiremos unos nuevos el lunes. No. En la oficina, el viernes. Lo miré con los ojos nublados por una fingida confusión. En la Junta General de Accionistas, con todos presentes. Si voy a renunciar a 40 años de mi vida, quiero testigos para que todos sepan que fue mi elección. Benjamín miró a Francesca. Ella asintió levemente. Los testigos harían que fuera más difícil impugnar el documento más tarde. Está bien, papá. El viernes en la Junta. Se marcharon poco después. Vigilé cómo su coche desaparecía por el camino de entrada y luego esperé a que oscureciera. Martín llegó pasadas las 11, aparcando detrás del viejo granero. Nos reunimos bajo el gran roble en el límite este de la propiedad, el mismo árbol donde mi padre me enseñó a podar las vides hace 50 años. ¿De qué se trata todo esto? La voz de Martín estaba cargada de preocupación. Le entregué uno de los viales. Mi hijo me está envenenando, sentencié. Esto es lo que está usando. Martín sostuvo el frasco bajo la luz de la luna y luego me miró. No dudó. No preguntó si estaba seguro. ¿Qué necesitas? Preguntó simplemente. La colección histórica de la bodega. Todas las botellas. Tienen que ser trasladadas antes del viernes. ¿Trasladarlas a dónde? A cualquier lugar donde Benjamín no pueda encontrarlas. Planea destruirlas, mantuve mi voz firme. Necesito que hayan desaparecido para el jueves por la noche. Martín se quedó en silencio un momento. Luego me apretó el hombro con fuerza. El vino estará a salvo, viejo amigo. Te lo juro. No preguntó por qué. 35 años juntos significaban confianza sin explicaciones, pero vi la comprensión en sus ojos. Sabía que lo que le pedía podía costarle todo si fallábamos. El jueves por la noche, repetí. Martín asintió y desapareció en la oscuridad. Me quedé solo bajo el roble, mirando hacia la casa donde mi hijo había intentado robarme la vida. Faltaban 4 días para el viernes. El final de la partida había comenzado. Durante 4 días, interpreté el papel del patriarca moribundo. Arrastraba los pies cuando me vigilaban, fingía torpeza con las copas de vino y dejaba que vieran exactamente lo que querían ver. Pero a solas en el laboratorio, me estaba curando. Bebía soluciones ricas en zinc 3 veces al día y me desintoxicaba con carbón activado y cardo mariano. Para el lunes, ya podía notar el amargor en mi café. El martes, las barricas de roble de la bodega volvieron a oler a roble, no a nada. Lo mantuve oculto. Cuando Benjamín me visitaba, y lo hacía a menudo, rodeándome como un buitre a la espera de la muerte, yo me aseguraba de entrecerrar los ojos ante etiquetas que podía leer perfectamente y olía el vino solo para declarar que no tenía aroma. Él se volvió confiado, descuidado. El miércoles por la tarde, me senté en el salón fingiendo una cabezada mientras Benjamín paseaba por el jardín con el teléfono pegado a la oreja.
Pensaba que las puertas acristaladas estaban cerradas, pero yo las había dejado abiertas 1 centímetro. Su voz llegaba con total claridad. El viernes por la noche entran los camiones cisterna, decía. Tendremos cuadrillas trabajando todo el fin de semana. Vaciarlo todo. Cada barril, cada botella. Hubo un silencio mientras escuchaba. Me da igual lo que valga en una subasta, su voz se volvió cortante. Necesito liquidez inmediata. El casino no va a esperar. Procesarlo todo como base industrial. Nadie tiene por qué saber que estamos tirando 30 millones de euros en vino de colección por el desagüe. Mis manos se tensaron en el reposabrazos. Sí, el viejo firma el viernes por la mañana, continuó. Después de eso, la finca es mía. Cambiaremos la marca antes de final de mes. Vuestra línea fresca y limpia estará en los estantes para Navidad. Créeme, Theo Beaumont no sabrá que le ha golpeado. Para cuando se dé cuenta de lo que estamos haciendo, estará demasiado senil para detenerlo. La llamada terminó. Benjamín volvió a entrar, me vio dormido en el sillón y sonrió. Más tarde esa noche, mientras Benjamín se duchaba arriba, fui a su habitación. Su maletín estaba sobre la cama, sin cerrar, arrogante o estúpido, tal vez ambas cosas. Dentro encontré la propuesta del cambio de marca. La primera página mostraba mi logotipo, la elegante letra B entrelazada con vides que mi abuelo diseñó en 1952, tachada con una gran X roja. La siguiente página me revolvió el estómago. Un nuevo logo en naranja y verde chillón, con una fuente tosca que gritaba. Beaumont Fresh and Clean. Debajo, los prototipos del producto. Mis botellas de cristal soplado a mano, recipientes que una vez albergaron la esencia de La Rioja, ahora llenos de un líquido azul neón. Las etiquetas decían: limpiador multiusos para baños, gel potente para el inodoro, desatascador de tuberías de máxima potencia, el aroma de la limpieza por Beaumont. Estaban convirtiendo 3 generaciones de artesanía en productos químicos para el váter. Mi nombre, la memoria de Catherine, el legado de mi padre. Todo reducido a anuncios de desinfectantes. Recordé la foto de Catherine en el laboratorio, su cara sonriente mientras me ayudaba a mezclar la cosecha de 1998. Esta es especial, Theo, me dijo entonces. La gente recordará este vino mucho después de que nos hayamos ido. Ahora lo recordarían como desatascador. Cerré el maletín con las manos firmes a pesar de la rabia que me quemaba por dentro. Benjamín quería tirar el trabajo de mi vida por el sumidero. El jueves por la noche vendrían los camiones. Él aún no lo sabía, pero su preciada colección, cada botella que planeaba destruir, iba a desaparecer. Yo me encargaría de ello. Y el viernes por la mañana, cuando descubriera lo que había hecho, cuando estuviera en esas bodegas vacías rodeado de nada más que su propia codicia, yo estaría allí para ver su rostro. Mis 4 días de hacerme el débil casi habían terminado. El jueves por la noche recuperaríamos lo que era mío. Las bodegas siempre se habían sentido como una catedral, con muros de piedra tan gruesos como siglos de historia y un aire fresco y quieto, perfumado con roble tomillo. Aquella noche, sin embargo, parecía una cámara acorazada que estábamos robando, con la diferencia de que les estábamos robando a unos ladrones. A las 11 en punto, el camión refrigerado de Martín retrocedió hasta la entrada de la bodega con los faros apagados. 3 trabajadores del viñedo bajaron con rostros sombríos. Nadie pronunció una palabra. Trabajamos en silencio, con el tintineo del cristal y las botellas deslizándose con cuidado de sus estantes de madera. 40 años de mi vida estaban alineados en esas paredes de piedra. Cada cosecha era un recuerdo atrapado en vidrio. El 1974 que Catherine y yo elaboramos durante nuestro verano de luna de miel. El 1982 que ganó el oro en el concurso internacional de París. El 1998 que la crítica seguía llamando mi obra maestra definitiva.
Y el 1987, el año del nacimiento de Benjamín. Había elaborado 20 cajas de aquella cosecha y guardado cada botella. Se suponía que se abrirían en momentos clave. El día de su boda, el nacimiento de su primer hijo, la tarde en que asumiera el mando de la bodega con orgullo en lugar de veneno. Celebraciones que ahora nunca ocurrirían. Saqué una botella de su hueco en el estante. La etiqueta había amarillado ligeramente tras 37 años y el sello de cera estaba agrietado por el tiempo. En su interior, el vino había madurado pacientemente, esperando un momento digno de él. Hice esto cuando él nació, dije en voz baja. Martín se había acercado a mi lado. Lo guardé para el día en que se lo ganara. Martín miró la botella y luego a mí. Su rostro curtido estaba triste pero firme. Guárdalo para alguien que se lo merezca, respondió. Asentí y la coloqué con cuidado en la caja de madera acolchada. Alguien bebería este vino algún día, alguien que entendiera lo que significaba construir algo lentamente, con paciencia y amor. Simplemente no sería mi hijo. La cuadrilla trabajó durante toda la noche con un silencio metódico. Cada botella fue catalogada, envuelta en papel protector y cargada en camiones con control de temperatura. Las reservas de los años 50 que mi padre hizo con sus propias manos. Las cosechas de los 60 que establecieron la reputación de los Beaumont, las mezclas experimentales que había estado envejeciendo en roble húngaro esperando su pleno potencial. Las reemplazamos todas por señuelos. Botellas llenas de agua teñida de rojo con colorante alimentario, aromatizadas con una esencia de vino sintética y barata que Martín había conseguido en un almacén de suministros para hostelería. Con la tenue iluminación de la bodega, parecían auténticas. De cerca, no valían absolutamente nada, tal como habían resultado ser las promesas de Benjamín. A las 5 de la mañana, el último camión se alejó en la gris oscuridad antes del amanecer. Las bodegas se veían exactamente igual, con las botellas brillando en sus estantes, pero cada una de ellas era ahora una mentira cuidadosamente elaborada. Cerré la pesada puerta con llave y regresé a la casa principal, donde logré dormir 2 horas de sueño inquieto en el sofá de mi despacho. Cuando desperté, el sol salía sobre el viñedo. Me duché y me vestí, no con la Rebeca que Benjamín esperaba, sino con mi traje de lana marengo, el mismo que usé para enterrar a Caterina hace 10 años. Hoy enterraría algo más. La junta comenzaba a las 9. Bebí café, ahora podía saborearlo de verdad, amargo y real, y me miré al espejo. Ojos claros, manos firmes. Benjamín pensaba que ya había ganado, pero estaba a punto de aprender lo que ocurría cuando te enfrentabas a un Beaumont. La sala de juntas de las bodegas Beaumont estaba cargada de una tensión eléctrica. Benjamín estaba sentado a la cabecera de la mesa de caoba, flanqueado por 2 abogados con trajes grises y expresiones de acero. Francesca estaba en una esquina, revisando su reloj de pulsera Cartier cada 30 segundos. Cuando entré, Benjamín se puso en pie, forzando una sonrisa de compasión. «Papá, qué alegría verte con ánimos», dijo, extendiendo los documentos. «Firmemos esto rápido para que puedas volver a descansar. Ya sabes, el notario tiene prisa». Me senté lentamente. Miré a los miembros de la junta, hombres y mujeres que habían trabajado conmigo durante décadas. Todos bajaron la mirada, confundidos por mi aparente fragilidad. Antes de firmar, dije, y mi voz sonó profunda, sin el temblor de los días anteriores, quiero hacer un brindis. Por el futuro de Beaumont. Benjamín parpadeó, sorprendido. Papá, no estás en condiciones de beber. Es solo un sorbo, hijo. Una última catá antes de retirarme. Traed la botella que dejamos ayer en la oficina. La cosecha de tu nacimiento. Benjamín asintió a Francesca, con una mirada triunfal. Ella trajo la botella y sirvió el líquido en 2 copas de cristal de Bohemia. Benjamín levantó la suya. Por el legado, dijo él. Bebí. El sabor era espantoso.
Agua con colorante y aroma sintético. Benjamín también bebió, pero su rostro no cambió. Estaba tan desconectado del producto, tan obsesionado con el dinero, que ni siquiera notó que estaba bebiendo basura. ¿Sabe a victoria, verdad, Benjamín? Pregunté suavemente. Es excelente, papá. Como siempre. Dejé la copa sobre la mesa. El sonido del cristal contra la madera fue como un disparo. Mientes. Este vino es agua sucia. Lo sé porque yo mismo vacié las bodegas anoche. El silencio que siguió fue absoluto. Benjamín se quedó helado, con la copa a medio camino de la mesa. ¿De qué estás hablando? Tartamudeó. Sé lo de BIM Global. Sé lo del limpiador de baños. Me puse en pie, y esta vez mi presencia llenó la sala. Sé que me has estado envenenando con quelantes de zinc para robarme la empresa y pagar tus deudas de juego en Biarritz. Francesca palideció. Los abogados de Benjamín empezaron a recoger sus papeles frenéticamente. «¿Estás loco?», gritó Benjamín, perdiendo los estribos. «Estás senil. Llamad a un médico». «No será necesario», dije, sacando mi móvil. Elena Basurco, del restaurante Arsac, ha entregado las grabaciones de seguridad a la Guardia Civil. Y Martín Castro ha testificado sobre el traslado del inventario real. No tienes nada, Benjamín. Ni el vino, ni la empresa, ni mi perdón. En ese momento, la puerta de la sala se abrió. No eran médicos. Eran dos agentes de la Guardia Civil. Benjamín intentó balbucear una defensa, pero cuando vio el informe del laboratorio forense sobre la mesa, se desplomó en su silla. Su imperio de papel y veneno se había desmoronado en 5 minutos. Mientras se lo llevaban, ni siquiera pude mirarlo a los ojos. No sentía odio, solo una profunda y gélida tristeza. Meses después, sentado en el porche de la finca, miro hacia los viñedos. Las cepas están brotando de nuevo, estirándose hacia la luz, haciendo lo que deben hacer. Mis sentidos han vuelto por completo, el aire huele a tierra mojada y a esperanza. Mi historia es una de esas crónicas de abuelos que dejan un regusto agridulce. No seáis como yo. No dediquéis 40 años a construir un imperio de 110 millones de euros para daros cuenta de que el veneno más mortal se sirve en vuestra propia mesa. Mi lección fue dolorosa. Nunca confundáis la sangre compartida con los valores compartidos. Dios me dio el paladar para crear vinos de clase mundial, pero mi propia ceguera casi permite que mi hijo convirtiera ese don en desinfectante para váteres. Si no fuera por la valentía de Elena Basurco, habría terminado mis días pudriéndome en un apartamento solitario, despojado de mi dignidad. No esperéis a perder los sentidos para notar el hedor de la codicia a vuestro alrededor. La vida acabará siendo una de esas historias que se cuentan a la siguiente generación. Aseguraos de que la vuestra sea una historia de resiliencia y no una tragedia de confianza mal depositada. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.